Segunda de Crónicas, segundo, más bien, perdón. Segundo de Crónicas, recordemos que en el Antiguo Testamento son libros, por lo tanto, primero o segundo de Reyes, y en el Nuevo Testamento son cartas o epístolas, entonces, por lo tanto, primera o segunda de Corintios, ¿verdad? Entonces, esa es la razón. Entonces, vamos a segundo de Crónicas, capítulo 26, y vamos a leer, alguien que me ayude a leer. Alguien que me ayude a leer segundo de Crónicas 26 del 16 al 20 y ok, hermano Naaman, y otro hermano que me ayude o hermana, segundo de Reyes 15 versículo 5 solamente. O sea, si algún hermano me ayuda con segundo de Reyes 15, 5 y segundo de Crónicas 26 del 16 al 20. Del 10, espéreme, Segundo de Crónicas 26. Segundo de Crónicas 26. Sí. Sí. Del 16 al 20. Sí. Tal vez esté en Reyes, probablemente. Probablemente esté en Reyes. Ya, si estaba en Reyes, sí. Ok. Muy bien, hermano Naaman. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Qué cosa más triste, qué situación más complicada cuando hay un cambio tan radical, ¿verdad?, en las personas. Pero vamos a escuchar segundo de Reyes 15:5. ¿Quién lo tiene? Segundo de Reyes 15, ok, hermana Bernardita. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Ok. Segundo de Reyes nos dice que le dio lepra, pero no nos dice el por qué. Y aquí hay dos actitudes. Dicen que casi todas las historias tienen dos verdades, ¿verdad? O tres verdades. Lo que cuenta una parte, lo que cuenta la otra parte y lo que realmente pasó. Y aquí vemos a este rey y vemos al escritor de los Reyes contando solamente que le dio lepra, no nos da los detalles, pero segundo de Crónicas nos da estos ejemplos y nos dice perfectamente qué fue lo que pasó. Este acto atrevido y malvado de los dos relatos no es otra cosa que un castigo a la prepotencia y la vanidad de este rey. Lo que estaba pasando era simple y sencillamente que este rey se creyó que él era lo máximo. Yo estoy bien, dice, por eso me encanta como lo dice, mas cuando ya era fuerte, cuando ya tenía todo bajo control, cuando ya tenía todo el gobierno lo tenía preparado, cuando ya tenía toda esta situación, su corazón cambió. Ayer precisamente estaba viendo un programa, a mí me gustan mucho los reportajes, y estaba viendo sobre la pobreza en Estados Unidos. Un país tan impresionantemente poderoso a nivel económico, ¿verdad?
y cómo la gente, por ejemplo, en Los Ángeles, ¿verdad? Una de las ciudades, mejores ciudades que hay allí, cómo la gente, hay personas que tienen que vivir en sus vehículos porque ya no les alcanza para pagar un alquiler. Y entonces estaba viendo y donde bueno, ella se dedica a cuidar ancianos, ¿verdad? Y ella vive en su carro porque no le queda más. Y entonces, entre otras instituciones que ayudan, hay una iglesia que abre el parqueo de la iglesia para que estos carros puedan acomodarse allí. Les tienen como un comedorcito comunitario, no les tienen duchas porque no pueden, pero les dan el servicio sanitario, les dan agua y una cocinita donde cocinar y todo esto. Y entonces esta señora que cuida a niños de unos 53 años más o menos, esta señora cuenta su historia, que ella era casada, pero que su matrimonio pues no resultó, pasó ciertos años casada. Cuando ella se divorció, pues todo era del marido, nada era de ella. Entonces el marido le dice: no, váyase. Y no le quedó más que salir con su vehículo y vivir en la calle. O sea, no le quedó más que esto. Y entonces ella dice y habla un poco del contraste, cuando se tiene todo, pero cuando se pierde todo. Ese contraste cuando yo creo que todo lo puedo alcanzar, y ese contraste de un pronto a otro con la realidad de que no es así, que más bien todo lo puedo perder. Y fue lo que pasó precisamente en este rey, pero este rey no le pasó por una situación fortuita del destino. Le pasó porque dice la palabra de Dios que su corazón se enalteció. Se creyó que todo lo tenía, que todo lo podía, y se da cuenta que es así, y lamentablemente hace algo que no tenía que hacer. Usías no se limitó ni le importó que a su entrada se opusiera el sumo sacerdote y 80 sacerdotes inferiores, quienes hicieron fuertes reprensiones. Usted lo puede leer ahí claramente cuando dice en el versículo 17. Bueno, el versículo 16 dice: porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice el versículo 17, y entró tras él. O sea, detrás de él, ¿quién venía? Detrás de él dice que entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones que valientes. Claro, se estaban enfrentando al rey. Y entonces el rey se rebela contra Dios, se siente que todo lo puede, que todo lo que él quiere lo puede hacer, e inmediatamente entonces dice que entra precisamente allí a dar incienso, a dar una ofrenda que no le correspondía a él hacer, no le correspondía a él hacer. Y dice la palabra del Señor que se le pusieron al frente, entraron tras él Azarías y 80 sacerdotes. Imagínense ustedes ir a hacer un acto que usted lo quiere hacer porque su corazón está rebelde, porque usted cree que todo lo puede hacer, porque usted piensa que todo está a favor suyo, y se le ponen 81 personas al corte para decirle: no lo haga. Pero su rebeldía era mayor, y su rebeldía era más grande. La ira y las amenazas fueron la única respuesta que se atrevió a hacer precisamente Urías. Decirles a ellos. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 18: y se pusieron contra él, rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, pues, porque has prevaricado
y no te será para gloria. ¿Delante de quién? Delante de Jehová. Cuando nos dejamos dominar por la altivez, por el orgullo, por la prepotencia, nada de lo que hagamos va a ser para gloria de Jehová. ¿Y cuántos queremos darle la gloria a Jehová? Amén. Lo que hablábamos el domingo en la lección con el hermano Eric, cuando dice santificado sea tu nombre. ¿Quién lo va a santificar el nombre de Jehová sino sus hijos? ¿Quién va a santificar el nombre de Jehová sino nosotros que le amamos? ¿Quién va a santificar el nombre de Jehová sino nosotros que decimos que estamos siendo dirigidos por Él? Pero siempre que la rebeldía, siempre que la prepotencia esté dominando nuestro corazón, ninguna acción va a ser para la gloria de Dios. Todo va a ser porque yo puedo, porque yo quiero, porque a mí me parece. Y entonces es precisamente por eso este grupo de 81 personas se pusieron en su contra. La ira y las amenazas fue lo que dijo, y vamos a ver lo que hizo él en el versículo 19. Dice: entonces Uzías, teniendo en la mano un incenciario, ¿para qué? Para ofrecer ¿qué? Incienso. ¿A quién? ¿A quién? A Dios él quería, ¿verdad? Él quería hacer una ofrenda para Dios. Pero con un corazón así, pero con una actitud así. Y es que, mis hermanos, muchas veces en algún momento de nuestra vida nosotros podríamos tener una actitud así. Queremos hacer algo para Dios. Sí, Señor, yo quiero hacer algo para usted, pero a mi manera, con mis actitudes, de mi forma. Y yo les decía que mi esposa tiene una frase que a mí me encanta: yo no le ayudo a Dios. Yo no le ayudo a Dios. O sea, hay gente que es, bueno, yo voy y les ayudo, yo voy a hacer eso para ayudar, voy a dar una clase para ayudar, voy a venir a tocar el instrumento para ayudar, voy a ir a hacer eso otro para ayudar. No, nosotros no le ayudamos a Dios, nosotros le servimos a Dios. Y si le servimos a Dios, ¿cómo es mi servicio para Él? ¿De qué manera yo le estoy sirviendo a Él? Todo lo que hacemos, absolutamente todo, en esto no hay servicios grandes ni servicios pequeños. En esto no hay servicios importantes o servicios menos importantes. Absolutamente todo lo que hacemos. Yo he puesto como ejemplo, cuando yo entro y veo un papelito allá debajo de la banca, yo puedo tener dos actitudes con ese papel. Uno, irlo a recoger para que el templo se vea bonito, para la gloria de Dios. Amén. Otra es dejarlo ahí y ver si la otra semana está. Y si la otra semana está, yo voy a hablar con los diáconos, porque ¿cómo es posible que ese papel pase ahí 15 días? ¿Con qué actitud hacemos las cosas, hermanos? ¿Cuál es la actitud de hacer las cosas? Y entonces, mi hermano Miguel, ahí esperemos el micrófono para que no quede un vacío, y de una vez pues un saludo a todos los hermanos y hermanas que están viendo esta transmisión o que la van a ver más adelante. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, están dos gigantes ahí, David, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, y Salomón, un muchacho entre 14 y 16 años. El hombre más sabio que ha pisado esta tierra, solo superado por Jesucristo. Pero ve el consejo que le da el Padre al Hijo. Va en relación a lo que usted está hablando. Que al final al Hijo se le olvidara, y esa es otra cosa. Pero el consejo del Padre al Hijo va así, le dice:
Primera de Crónicas 28:9, capítulo 28, versículo 9, le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y vea cómo le va a servir. Sírvele con corazón perfecto, no de cualquier manera, sino con un corazón perfecto. Y con ánimo voluntario, o sea, hacelo con voluntario. Y con ánimo voluntario, dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Cómo lo tiene que servir uno a Dios? Por eso le digo, yo lo mencioné el domingo pasado, pero el Señor tiene su manera y esta es la manera de Él. Con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario. Aquí está hablando de servicio, no de ayuda. Aquí habla de servicio, no de ayuda. Pero yo siempre lo he dicho, uno no le ayuda al Señor, Él no necesita la ayuda de nosotros. Así es. Lo que necesita es el servicio. Así es. Gracias, mi hermanito. Y entonces imagínese a este sacerdote. Imaginémonos a ese sacerdote Azarías, más los 80 que venían detrás de él. No podían agarrar el rey de las barbas o del pelo, no. Nada más le advirtieron y le dijeron: no lo hagas porque lo que estás haciendo, uno, no te corresponde, dos, no lo estás haciendo para la gloria de Dios, no te va a hacer bueno. ¿Y qué hizo este rey? Siguió en lo mismo. Siguió en lo mismo. Pero ¿saben qué es lo interesante? Dios se encargó de vindicar lo sagrado del oficio sacerdotal, y en ese momento que el rey levantó su mano, ¿para qué? Para hacer lo que yo quiero hacer, porque yo soy el rey, porque a mí me da la gana, porque nadie me vence, porque más bien me tienen miedo. Cuando levantó su mano, en ese momento, Dios lo castigó. En ese mismo momento, según el historiador Josefo es un hebreo, un judío historiador, que él nos narra toda esta historia. Él escribe más o menos en el año 90, 100 después de Cristo, ¿verdad? Durante ese periodo él ya ha leído, ya ha tenido toda clara la historia del pueblo de Israel, un gran historiador que aún todavía los hebreos lo siguen respetando como un historiador bien cercano a esta época. Según él, este terremoto que se habla en Amós capítulo 1, versículo 1, ¿quién me quiere ayudar con Amós 1:1? Según Josefo, se sintió en ese momento, en ese mismo momento que Usías hizo esto, que vino la lepra y vino un terremoto, según la apreciación de este historiador. Mi hermanita, ¿lo tiene por ahí? Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. 2 años antes del terremoto. Entonces Josefo dice que en ese momento hubo ese terremoto. Puede que sí, puede que no. Josefo es un historiador muy serio, fue un historiador muy serio, que hasta el día de hoy los hebreos lo siguen respetando como historiador. Y él dice que en ese evento de Usías, en ese mismo momento, se dio precisamente este terremoto. Su pecado, vanidad y cólera. Usías nunca se sanó, nunca se restauró a la casa de Dios. Y qué difícil y qué triste final, después de todo lo que hemos estudiado de Usías, después de todo lo que él hizo, después de que le tenían miedo, después de que él hizo estos armamentos, ¿verdad?, para poder botar los muros, él termina con lepra, en una situación muy difícil, porque recordemos lo que significaba para los judíos un leproso, que aunque él era rey, tenía que cumplir con lo dispuesto en la ley. Cuando nos dejamos llevar por los sentimientos, estamos expuestos a sufrir
como consecuencia de dejarnos llevar por esto. ¿Quién me quiere ayudar con 1 Corintios capítulo 10, versículo 12? 1 Corintios 10, 12. ¿Quién lo tiene? Aunque está ahí, pero el que lo quiera leer lo puede leer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, este versículo es muy usado por los flojitos, ¿verdad? Porque dicen, cuando a alguien pues se le llama la atención por alguna situación, se le exhorta por alguna situación, entonces le encanta citar este versículo, ¿verdad? Ay, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero es que una cosa es pensar estar firme y otra cosa es estar firme, ¿cierto o no? Hermano, sí, mi hermano Daniel, ya le vamos a llegar ahí con el micrófono. Sí, gracias, pastor. Consulta, es que, vamos a ver, entiendo obviamente que Usías se ensoberbeció. Entonces él ya en su corazón decía, hey, yo he hecho muchas cosas para Dios y la verdad es que desecha inclusive, digamos, la línea sacerdotal para poder él decir, yo, ¿quién son esta gente para dar incienso? Yo puedo hacerlo. Y entonces él cae, digamos, en ese pecado, ¿verdad? Pero más es una actitud del corazón, creo yo, porque al final, vamos a ver, y ahí es donde viene mi duda, no es el pecado que al final lo deja leproso, porque es más bien que él aparentemente, y fue lo que la duda mía de la semana pasada, que él nunca pareciera como que se arrepiente ni vuelve, porque si yo veo, por ejemplo, David, cuando censa, cae, cuando mata, cae, y un montón de veces, o sea, pero siempre, digamos, vuelve nuevamente su mirada a Dios y Dios pues lo ve con misericordia y nuevamente lo restaura. Y así sin fin de personas, ¿verdad? Así o sea, es. el mismo Pedro cuando viene, Dios le venga, lo manda a traer y todo. Entonces, no es tanto, digamos, el hecho del pecado como tal, sino es la actitud y ese corazón ensoberbecido que nunca dejó de serlo, ¿verdad? No sé si está bien mi interpretación. Sí, totalmente, mi hermanito, totalmente, porque él en ningún momento tiene ninguna actitud de regresar a Dios, de reconocer precisamente eso, de reconocer su soberbia, de reconocer su pecado, de reconocer su falta. No lo vemos, para nada. Para nada lo vemos en esto, sino que más bien precisamente él, ya con lepra, ¿qué le queda? De apartarse. Y es la actitud que vemos y hasta que él se muere, ¿verdad? Sí, que es, digamos, ahí es donde yo digo, es como por ejemplo el mismo Caín, que a Caín, digamos, él se enoja porque Dios no ve bien el sacrificio que él hace, ¿verdad? O la forma, el modo de la ofrenda, digamos, que básicamente anda muy parecido a eso, no es la manera, era la actitud del corazón de él, que yo no sé ni qué tipo de fruta le habrá dado o qué, pero al final él, en vez de irse por el arrepentimiento, cuando Dios lo llama a razonar, ¿verdad? Decir, ¿por qué se enoja? Él más se enoja, ¿verdad? Y resuelve matar inclusive a Abel y sigue siempre ese camino, ¿verdad? O sea, que al final es como esa actitud del corazón ante las cosas. Claro, claro, sí, porque vamos a ver, todos somos pecadores, ¿verdad? Todos. Pero el punto es cuando Dios nos castiga, nos llama, nos exhorta, es tener ese volver a Dios, es dejar de estar haciendo. Eso es lo que quiere decir la palabra arrepentirse. Arrepentirse es dar media vuelta y dejar de ir por el camino que vamos. Y por supuesto, no podríamos decir, si Usías se hubiera arrepentido, Dios hubiera podido hacer. Sí, claro que sí, pero no pasó. Entonces no podríamos decir qué hubiera pasado. El caso de David, ¿verdad? Con el censo es una de las más lindas experiencias con Dios, en el sentido de que Dios le dice, ¿quién quiere que te castigue? ¿O los hombres o yo? Y él dice, no, prefiero que me castigues tú porque los hombres son, o sea, no tienen misericordia, ¿verdad? Pero es ese volverse. Y eso es lo que nosotros necesitamos, por una simple razón, hermanos. Nosotros no tenemos una capa de impecabilidad. Nosotros pecamos. Y entre más nos descuidemos,
más pecamos. Pero el meollo no está tanto en el pecado, el meollo está en arrepentirnos del pecado, ¿verdad? Por eso los boxeadores no pierden la pelea porque se caen. No pierden la pelea porque se caen, pierden la pelea porque no se levantan más. Y nosotros como hijos de Dios, aunque no por eso, tenemos nosotros que procurar cada día caernos menos. Pero cuando nos caemos, dice la palabra del Señor, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cuando hay arrepentimiento, cuando nos arrepentimos, pero Uzías en ningún momento se arrepintió. La tentación nuestra puede ser diferente a la de Uzías, pero es tentación al fin y al cabo. Cada quien sabemos de dónde nos aprieta el zapato, ¿cierto? Cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas áreas donde puede haber orgullo en mi vida, donde puede haber prepotencia en mi vida, donde puede haber cosas que yo no le permito a Dios actuar, sino que soy yo el que estoy actuando y quiero en mi forma honrar a Dios. Y así no se puede. Así definitivamente no se puede. El diablo aprovechará siempre nuestra debilidad. Y por eso es importante conocer nuestra debilidad para tener el cuidado, amén, de no exponernos en nuestra debilidad. Si alguien, por ejemplo, no sé, el cigarrillo, si le encanta el cigarrillo y le encanta oler el cigarro y hasta que se le hacen los ojos de colores donde ve a alguien fumando, entonces ¿para qué se va a sentar en un restaurante cerca del área de fumado? Dígame usted. ¿No es cierto? ¿No tiene sentido? Bueno, pues entonces siéntese en cualquier área que esté de lo más lejos del área de fumado, que yo creo que ya en los restaurantes ya no hay áreas de fumado, no sé, pero el punto es este. O sea, no busquemos el área donde nosotros estemos débiles, no busquemos estar cerca de ese lugar. Tratemos de estar bien lejos y permitamos que sea Dios quien obre en nuestras vidas. ¿Cuántos se han apartado de la comunión con Dios por ceder a las pasiones? Me contaban el caso de un pastor que yo me quedé asustado cuando me contaron. Yo no conocía la historia de este hermano, entonces simplemente lo conocí. Yo soy pastor en es que bueno, no sé qué. Entonces empecé ahí a conversar y qué sé yo. Cuando viene otro hermano me dice, hermano, tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? De ese hermano dejó a su esposa por una miembro de una iglesia por allá. Se casó con aquella miembro de la iglesia. Y después dejó a esa miembro de la iglesia por otra miembro de otra iglesia. Y ya lleva 3 matrimonios y va a servirle al Señor, ni siquiera con la tercera, no va solo para que, ¿verdad? Por aquello que aparezca. Pero hermanos, va expandiendo el reino, ¿verdad? ¿Cuántas personas se han apartado de Dios por seguir sus pasiones? Sus áreas que debería de haberlas dado al Señor, pero no lo quieren hacer. Y cada vez se van alejando y alejando y alejando y alejando y cada vez están más lejos del Señor. No porque Dios se aleje de ellos, es que son ellos que se van alejando de Dios. Una vez una esposa recién casada, ¿verdad? Venía bien pegadita el esposo, ¿verdad? Bien pegadita ahí manejando el esposo y ella bien pegadita. Y después a los años le dice al esposo, ella ya por aquella puerta y él aquí manejando. Y le dice, pero ahí no ves, ya ahora vos por allá y yo por aquí. Entonces le dijo el esposo, el volante siempre ha estado en la misma posición. Yo no lo he corrido. En otras palabras, usted es la que se ha ido alejando. A veces somos así, hermanos. Y como les digo, nadie puede decir yo no peco, nadie puede decir yo no peco, pero el punto es
¿Cuáles áreas de mi vida están siendo controladas por mi soberbia? Porque yo soy como soy, porque este soy yo. Y se van alejando. No se puede excusar por la debilidad natural o por la flaqueza común. No, esto no es excusa. Es que Dios sabe cómo yo soy. No, esto no es excusa. Es que a mí toda la vida me enseñaron. Bueno, pues aprenda de diferente manera. ¿Verdad que los servicios sanitarios antes eran nada más el ganchito ese va para jalar y para jalar y para jalar? Ahora no. Ahora hay otros hasta con sensor que usted nada más pasa la mano y cae la agüita. Y usted en esos baños no va a buscar la palanquita, no. Ya usted sabe, ya tuvo que aprender. Tuvo que aprender de otra manera. Sí, algunas bajan solas. Me voy a entender. Tenemos que adaptarnos. Tenemos que aprender. Hermanos, nosotros no podemos decir, esta es mi debilidad natural. No, esta puede ser su debilidad, pero no puede excusarse de esto. Sí, mi hermanito, si mi hermano nada más me ayuda con mi hermano Fernando, por favor. Ya llega. No, más bien, el mismo Jesús, bueno, voy a decir lo siguiente. A veces nosotros decimos que soberbia y la vemos muy lejos, porque tal vez la malinterpretamos, pero voy a decir algo a juicio propio y no quiero atacar a nadie, pero los cristianos somos muy soberbios, porque nos creemos, vamos a ver, somos escogidos y eso es una bendición, pero a veces nos sentimos tan escogidos que nos olvidamos de que hay personas que pueden ser escogidos también. Entonces nos sentimos demasiado cómodos aquí. Y eso es ser soberbio, porque estamos sintiéndonos más que los demás y no nos ponemos en el lugar de ellos ni nos acordamos de dónde venimos. Nos olvidamos de quiénes éramos antes de que Jesús nos diera esa oportunidad de salvación y nos diera la salvación como tal, como hecho. Nuestro amigo Jesús, creo que es en Juan 5 que dice, testigos de Cristo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad que me envió, la del Padre. Y dice esto, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y a veces nosotros somos muy buenos para vanagloriarnos de donde estamos. Entonces, no es algo malo, es que el hilo es muy delgado, tal vez. Porque hay que aceptar de que somos bendecidos, somos privilegiados, somos hijos del Rey. Pero a veces decimos tanto eso y lo creemos tanto que nos olvidamos de que a veces el mismo Jesús comió con los peores. Y fue criticado por eso. Sí. Y nosotros realmente cuántas veces nos ponemos ese traje andrajoso y nos vamos realmente a acompañar a la gente que más nos está necesitando en este momento, ¿verdad? Repito, es más una cuestión de palabras, a veces nos sentimos muy cómodos y somos soberbios. Yo me he considerado soberbio muchas veces porque me olvido de que desde aquí no hago mucho. La tarea está afuera. Así es. Mi hermanita. También, hermanos, pienso que aquí mismo en la iglesia, el hermano habló de afuera, que sí, tenemos que siempre pedirle al Señor que tengamos compasión, amor como Él, porque si no tenemos eso, entonces, y también la Biblia dice que Él conoce lo que no mira el hombre, que es nuestro corazón, pero también tenemos que tener cuidado aquí en la iglesia de decir, ese hermano yo no lo veo tan espiritual, yo sí me siento espiritual, entonces hay que tener mucho cuidado porque no sabemos en sí, jamás podemos decir eso de alguien, porque quizá nosotros oramos, venimos todos los domingos y porque vemos una persona ahí un poco callada o porque no es que esa persona puede estar quizá tal vez orando más que nosotros, ayunando, leyendo más la Biblia, entonces tener mucho cuidado con eso. Entonces eso podemos decirlo, es que no sé, no lo noto que no es muy espiritual. Ahí estamos haciéndolos como que somos más. Entonces lo digo también, obviamente por mí, pero tener mucho cuidado con eso, porque todo eso es orgullo, eso no es humildad.
Así porque es. solo Él conoce lo que hacemos de día, lo que hacemos de noche, o sea, solo Él conoce. Entonces, tener mucho cuidado con esas cositas. Así ¿verdad? es. A mí me pasó chiquillo cuando yo estaba en la iglesia de IPIS, como músico que era, me invitaron a participar había un grupo de la Asociación Cristiana de la Caja, un grupo de música, cuando esto no se estilaba que las iglesias tuvieran sus propios grupos ni nada de esto, sino que nos invitaban a las iglesias, íbamos a tocar casi que todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, íbamos a tocar a las iglesias y muy bonito y todo, pero entonces dentro de todo eso iba a iglesias pentecostales, ¿verdad? Y yo no estaba acostumbrado, yo como buen bautista, ¿verdad? Yo no estaba acostumbrado a una iglesia pentecostal, entonces la primera vez que yo fui era eso, ahí lo de aleluya y gloria a Dios y los gritos y todo el asunto. Entonces yo fui y le conté a mi pastor, y hermano, pero es que viera qué barbaridad, en esa iglesia donde yo fui, luego como 45 minutos la gente ahí con que gloria a Dios y aleluya y oraban y ese escándalo y yo veía al pastor todo serio, y yo creí que me iba, qué carga. Y cuando terminé de decirle todo, y me dice, y mientras tanto, ¿por qué no oraste? Porque usted no cerró los ojos y también oró. Porque a veces creemos que todo tiene que ser como la forma que yo estoy acostumbrado. Y ellos a su manera estaban glorificando a Dios. Y yo estaba perdiéndome ese hermoso momento de glorificar a Dios por mi estructura bautista. Y pasa mucho. Muchas veces nosotros creemos que es que todo tiene que ser de acuerdo al cuadro que yo tengo, ¿verdad? Y esa es la única manera que yo puedo hacerlo. Tenemos que tener mucho cuidado porque también podemos, como dice mi hermano Fernando, dice mi hermana, podemos estar juzgando de una manera inexacta. En primer lugar, nadie nos mandó nunca a juzgar a nadie, ¿verdad? Pero bueno, si lo vamos a hacer, tratemos de hacerlo de la manera más justa, antes de lo que sea. Entonces, mis hermanos, esa debilidad que tenían, por ejemplo, los de la iglesia de Corinto, y ellos vivían igualmente en medio de un ambiente de corrupción, pero también vemos que Pablo en Primera de Corintios los exhorta y en Segunda de Corintios los halaga. Y le dice, aquel hermano que tuvieron que dejarlo, aquel hermano que tuvieron que sacarlo, recíbanlo ahora, porque aprendió, porque cambió, porque se arrepintió. Pero muchas veces nos quedamos con la imagen del pecador y nada más. El Espíritu Santo requerido que requería de santidad, que esperaba de los judíos, también lo espera también de cada uno de nosotros. Es la falta de cuidado diario que nos conduce a la caída. Es cuando no estamos evaluando nuestra vida día a día. Día a día. La mucha ocupación en asuntos de la vida nos roba el tiempo que debemos pasar en comunión con Dios por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración y, ¿por qué no, la vida de iglesia? A veces estamos tan ocupados, pero tan ocupados que lo menos que tenemos tiempo es para Dios. Y no tenemos tiempo para leer la Biblia, y no tenemos tiempo para meditar en la Biblia, y no tenemos tiempo para orar, y no tenemos tiempo para pensar en las necesidades de los demás. Y yo me acuso aquí totalmente, ¿verdad? He pasado toda la tarde queriendo llamar al hermano Giovanni Madrid para saber cómo le fue en la cita y cómo ha seguido, y he estado muy ocupado. Y yo sé que a mi hermano le encantaría que cualquiera de nosotros le mandemos un mensajito, hermano, ¿cómo le fue en la cita? Pero a veces estamos tan ocupados en tantas cosas. Y tenemos nosotros que evaluar cuánto de mi tiempo yo estoy dando para mi crecimiento espiritual. Debemos tener cuidado, ya que todos estamos expuestos al orgullo. Amén. Todos. Debemos apartarnos de las tentaciones y nunca dejarnos llevar por lo que sentimos, ya que el enemigo toma esto como caldo de cultivo y nos lleva hasta que caigamos sin darnos apenas cuenta cuando ya vamos al suelo.
y cuando ya vamos a pegar. Por eso dice el proverbio, antes de la caída, la altivez. Antes de que yo me caiga, antes de que me resbale, ya me había comido el banano y tiré la cáscara. Casi sin darme cuenta, casi sin percibirlo, nos vamos cayendo y vamos dándonos cuenta hasta que ya estemos en el suelo. La humildad nos incita a huir del peligro de las tentaciones. La altivez, en cambio, nos arrastra directo a las garras del león rugiente. La altivez es lo que el Satanás está requiriendo para ser atacado. Pero la humildad, el decirle, Señor, sin ti yo no puedo. Señor, yo no puedo tomar una decisión si antes yo no he leído tu palabra. Señor, yo no puedo arrancar el día sin antes hablar contigo, porque soy dependiente de ti. Ni siquiera puedo decirme, voy a irme a bañar si no es con tu bendición, si no es con tu cuidado. Pero a veces no arrancamos el día de esa manera, ¿verdad? Solo carreras, y llega a las 9 de la mañana y son carreras, y las 1 de la tarde y carreras, y las 7 de la noche carreras, y a las 11 de la noche, uy Señor, qué pena, pero ya tuve que... Amén. Y hasta ahí llegó el día. Y al día siguiente arrancamos exactamente igual. No tenemos tiempo para nada. Lo peor de esto es que en muchas ocasiones el creyente cree tener todo controlado y cuando se da cuenta está inmerso ya en el pecado. Cree que todo está bien, creo que todo está controlado. No, yo lo sé, yo lo manejo, yo no tengo problema con esto. Pero cuando se da cuenta todo está mal. En el año que murió aquel rey leproso, en ese mismo año Isaías vio al Señor sentado en su trono, el alto, el sublime, y oía la voz de los serafines que decían, Santo, Santo, Santo. En ese mismo momento estaba Isaías, y ¿quién me quiere ayudar ahí con Isaías 6, versículos del 1 al 3? Cuando en esos mismos tiempos de Usías, Isaías estaba viendo esto. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué increíble contraste, ¿verdad? Mientras el rey estaba por allá recluido, su hijo también gobernando, orgulloso, vanidoso, con lepra, pero sin un corazón que se vuelva a Dios. Ahora, Dios había dejado de existir. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos con Isaías. El mismo año. Qué contraste entre un siervo de Dios como rey y un siervo de Dios como profeta. En el mismo tiempo. Y a veces vemos ese mismo contraste, hermanos. Mientras hay hijos de Dios con su vida de devoción a Dios, también hay hijos de Dios dándole la espalda a Dios. Aquí la pregunta es de qué lado queremos estar. Si del lado de Usías o del lado de Isaías. E Isaías, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? ¡Ay de mí! Él no había caído en ningún pecado, pero conocía su corazón pecaminoso. Por eso Isaías en el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo en medio del pueblo y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! Mientras otros podían ser unos orgullosos, ¿verdad? Aquí estoy,
en presencia. Mire los serafines, yo sí soy carga. ¿Qué carga Dios? Como yo les he dicho, ¿verdad? Que casi se oye decir una oración, volvernos a Dios y decirle, Señor, ¿qué carga tú que tienes un hijo como yo? Casi, ¿verdad? No, Él dice, ay de mí, estoy viendo la gloria de Dios y yo soy pecador, estoy sirviéndole al Señor y yo soy pecador, estoy delante de Dios y yo soy pecador, ay de mí. Pero esta actitud muchas veces no se ve. Su aprecio del sacrificio le guardó durante una larga vida de servicio que empezó más efectivamente aquel día cuando oyó la voz del Señor y respondió. Vea lo que dice el versículo 6 y 7. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué lindo. Este cuadro, a mí me encanta ver la ternura de Dios, ¿verdad? Isaías dice, voy a perder la vida, soy pecador y estoy en medio de un pueblo de pecadores y yo estoy viendo tu gloria, ay de mí Señor, líbrame de esto. Y el Señor manda con un ángel, con un carbón y lo toca y le dice, ya estás limpio, ya estás limpio. Ya no tienes que decir que sos esto y que sos lo otro, porque ya yo estoy actuando en ti. Qué lindo. Y a partir de ahí, dice la palabra del Señor, versículo 8 y 9, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué lindo. No dijo, escuché la voz que decía, ¿y quién irá por nosotros? Yo no dije, y mande aquel, y vea al otro que está allá, y mire aquel otro. No, él dijo, heme aquí, heme aquí. Ya Dios había trabajado en él para que él pudiera hacer su voluntad. Que Dios nos ayude a aprovechar también la lección de la muerte trágica de Urías para tener un examen propio en la presencia de Dios y dedicarnos con más empeño a una vida humilde, fiel, totalmente dependiente de nuestro Dios. Hay gente que busca grandeza y reconocimiento, pero ¿quién me quiere ayudar con Jeremías capítulo 45, versículo 5? ¿Sí, mi hermana? El 9 de Isaías. Ah, sí, por favor. Si gusta, lo lee. Ok. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Ajá, ahí lo que está diciendo mi hermanita le está diciendo, usted va a llevar un mensaje, pero no lo van a escuchar. Exactamente, usted va a darles un mensaje, pero ellos van a estar en otras. Pero el mensaje había que darlo, y él lo dio. Amén. Jeremías 45, 5. Ok, mi hermanita Bernardita. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Tú buscarás grandeza. Y saben, eso es lo que está pasando hoy en mucho del pueblo de Dios. Eso es lo que andan buscando, grandeza. El ser reconocidos, el tener las cosas que el mundo da, que el mundo ofrece. Y les dice, tú buscas grandezas. Y le dice Jeremías, no las busques. No las busques. Ahora las iglesias cada vez están más abocadas en ver de qué manera entretienen a la gente para que no se vaya.
Y entonces pongamos esto, quitemos aquí, hagamos allá, corramos esto, quitemos allá, busquemos esto, para que la gente no se vaya. ¡Qué tristeza! Cuando las puertas de las iglesias deberían de estar abiertas y deberían de estar con todos esos campos llenos de las personas buscando de Dios. Y no Dios viendo a ver a quién entretienen y cómo lo entretienen. Porque ahora los cultos en algunos lugares se ha vuelto eso, un acto de entretenimiento. Y entonces no cantemos tanto porque la gente se aburre. Ay no, la predicación que no sea muy dura porque la gente se enoja. Ay no tan largo el tiempo de oración porque la gente se cansa. Qué tristeza, ¿verdad? No sé dónde vamos a parar. Pero hermano, la iglesia del Señor tiene que seguir predicando la palabra del Señor. Le guste a quien le guste y brinque quien brinque. Ahora se busca cómo quedar bien con la gente, con las organizaciones, con el pueblo. Tratemos de vivir en paz, seamos empáticos. Sí, pero la palabra de Dios hay que predicarla. Y el mensaje de Dios hay que darlo. Y lo que el Señor enseña en su palabra hay que decirlo. Le guste a quien le guste. Cada día son menos los que buscan vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Busquemos más bien que vivamos en este siglo, dice Tito 2:12, de una manera sobria, de una manera sabia, de una manera justa, de una manera piadosa delante de Dios. Busquemos. No vamos a ser los más populares, pero no andamos buscando ser los más populares. No vamos a ser a los que más entienden, no andamos buscando ser de los más entendidos por las personas. No vamos a ser de los más populares, pero de todas maneras no es lo que buscamos. Buscamos honrar a nuestro Dios, amén. Y buscamos hacer la voluntad de Dios. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente delante de nuestro Dios. Y por supuesto que para eso lo que Juan capítulo 15 nos dice es que debemos de permanecer en Él si nosotros queremos vivir de esta manera. La vida de Uzías está llena de contrastes, pero todo se resume a lo que pasa en segundo de Crónicas 26:4 dice, en el 26:4 empezó, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Así arrancó, hacer las cosas bien a los ojos de Jehová, y podemos ser personas productivas. Pero ¿cómo terminó? En el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová Jehová su Dios. Alejarse de la voluntad de Dios es atraer la ruina y la rebelión. No hay otra ecuación más que esta. Hacer la voluntad de Dios nos va a ir bien. Alejarnos de Él y vivir en contra de su voluntad va a ser la ruina. Los primeros años de Uzías fueron maravillosos, fue bendecido en todo, hasta que desafió los principios de Dios al tomar aquello para lo cual no había sido designado, y entonces a él lo que lo venció fue el orgullo. Dios quiera que aprendamos bien esta lección. Solo haciendo la voluntad de Dios podremos vivir bien en este mundo. A pesar de lo que esté pasando y lo que estemos viviendo, sin importar si estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a estar bien. Amén. Pero vamos a estar bien delante de ¿quién? Delante de Dios. Pero para todo el mundo estamos mal. Problema de ellos, yo estoy bien delante del Señor.
Yo estoy haciendo la voluntad de Él delante de Dios. Así podremos sobrellevar cualquier carga y salir adelante en medio de lo que vivamos, en medio de lo que nos toque pasar. Bueno, hay momentos muy difíciles. Claro que sí, hay momentos muy difíciles. ¿O no? Claro que sí, pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, Él nos va a ayudar a seguir adelante. Permitamos a Dios seguir guiando nuestras vidas y que Él haga con nosotros como desee hacer. Que sea Él, que sea la voluntad de Él la que verdaderamente siga en nosotros. Voy a cerrar aquí porque me quedan como unas 4 o 5 para hacer un cierre, y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a arrancar con el siguiente rey, el rey de Jotán. ¿Ok? El próximo, ¿sí, mi hermano? Ok, el próximo martes vamos a arrancar con esto, y no voy a correr con esta conclusión porque es muy rica la conclusión y no quiero correr. Así que vamos a ver cómo terminó o cómo termina el reinado de Uzías. Que el Señor les siga bendiciendo, los hermanos que están en la transmisión. Nosotros pues permanecemos aquí para recoger los diezmos y las ofrendas. Mi hermana Bernardita nos va a ayudar. Quiero decirles de 2 anuncios.